Bienvenido, alumnos. Vamos a ver los temas de la unidad 6. Está referida a la tutela y la curatela. ¿Mm? Respecto de la tutela, podemos decir que la tutela se había instrumentado en Roma para los impúberes y también para las mujeres en la primera época. Y existe en las fuentes una definición de tutela que se debe a la autoría de Servio Sulpicio. Este dato nos lo trae Paulo en un fragmento del Digesto. Entonces, es muy importante poder recordar las palabras de la definición de Servio Sulpicio, porque nos habla directamente de la idea que tenían los romanos respecto de esta institución. La definición dice: fuerza y potestad dada y permitida por el derecho civil sobre una cabeza libre, con el fin de cuidar o de proteger a quienes, en razones de edad, y también debería decir ahí por su sexo, no puede defenderse a sí mismo. Esta sería la definición, que cabe aquí hacer una aclaración sobre los términos que utilizó el jurista para definirla. Cuando habla de fuerza y potestad, dada y permitida por el derecho civil, hace referencia a que es una institución del derecho civil. Y decimos que es una institución del derecho civil porque estas medidas para protección de los que tenían una cierta incapacidad, de hecho, ya aparecen en la ley de las 12 tablas, y sabemos que es el pleno considerado por los romanos, el pleno derecho civil o el pleno derecho civil quiritario. Entonces, cuando dice fuerza y potestad, hace referencia a que está permitiendo en modo excepcional que las personas libres, como son los sui juris, a eso hace referencia cuando dice una cabeza libre, tengan sobre sí una potestad. Sabemos que las personas consideradas sui juris en cuanto a su capacidad son aquellas que no tenían una potestad por encima, es decir, que no estaban sujetos a ninguna potestad. La más corriente de ellas, y tratándose de personas libres, era la patria potestad, es decir, las personas que por muerte del pater habían quedado en calidad de sui juris y estaban, o es decir, se trataba de personas de muy corta edad o de mujeres que en el primer tiempo de Roma, del derecho romano, no podía nunca estar libre de una potestad. Entonces, el derecho nos muestra los tipos de tutela, que serían la forma, estos tipos de tutela deriva de la forma en que era nombrado el tutor. Y tenemos la tutela testamentaria, la legítima y la dativa. En cuanto a la tutela testamentaria, decimos que allí el que es designado tutor, el que es nombrado tutor, lo era en el testamento dado por el pater. Recuerden que en los primeros tiempos, sobre todo, el único que podía hacer testamento era el pater. Y el único tipo de persona que podía hacer o desempeñar este tipo de protección al incapaz iba a ser también otro pater. Es decir, que la tutela testamentaria, el que otorgaba el nombramiento en el testamento era un pater familia, y lo hacía también a favor de otro pater familia. Recuerden que en los primeros tiempos, según la estructura de la familia considerada como un todo, como un pequeño estado, siempre estaba al mando, es decir, siempre todos sus miembros estaban bajo la potestad de una sola persona, que era el pater familia. Con el correr del tiempo y con la flexibilidad que se dio a los lazos familiares, se va perdiendo la idea de la vieja familia ignaticia y pueden, a su vez, nombrar tutores otro tipo de personas, y a su vez ser nombrados tutores otro tipo de personas que no tuviesen la calidad de pater familia. Como por ejemplo podían ser nombrados también los hijos de familia,
los esclavos que fuesen manumitidos en el mismo momento de otorgar el testamento, y también los latinos. Recuerden que cuando vimos la unidad sobre capacidad, los latinos eran un grupo de personas que vivían en el mismo Lacio, que no eran ciudadanos de las, residentes en la ciudad de Roma, pero que fueron prontamente romanizados, es decir, prontamente adquirieron las costumbres del pueblo romano. Por lo tanto, tener el carácter o revestir el carácter de latino tenía algunos beneficios, como por ejemplo el poder desempeñarse como tutor. Entonces, decimos que esa sería la tutela testamentaria, generalmente dada por el pater familia a otro pater familia. Después de estos cambios, aparecen también los cambios dados por la idea de quiénes podían seguir, que quienes podían heredar, digamos así, aparte de los nombrados por la ley de las 12 tablas como los herederos, como los suiheredes. Y va a aparecer también la posibilidad de que el testamento fuese, y el nombramiento del tutor mediante el testamento, fuese dado por ejemplo, por las abuelas maternas respecto de sus descendientes consanguíneos en este caso. Porque al principio hablábamos, o nos estábamos refiriendo a personas que pertenecían a la misma familia agnaticia. Al lado de esta, digamos, de esta institución que aparece ya nombrada en la ley de las 12 tablas, la tutela testamentaria o el tutor nombrado mediante testamento, también está la previsión de la ley para el supuesto en que no se hubiese efectuado testamento, es decir, no se hubiese nombrado tutor en el testamentario, o de haberse nombrado, este nombramiento no fuese eficaz porque el testamento no era válido. Entonces la ley, previendo esta posibilidad, va a suplir esta falta de designación de un tutor testamentario, diciendo que en caso de que no hubiese un tutor designado en el testamento, los primeros que van a resultar como con la posibilidad de ser nombrados van a ser aquellos que siguiesen en el orden de la sucesión al intestato. Entonces va a ser siempre el agnado más próximo, el designado por la ley como tutor, ¿no es cierto? Porque siempre que se trataba de familias importantes con gran cantidad de bienes, no podían estar esos bienes sin administrarse. Por lo tanto, si se trataba de personas que eran titulares de esos derechos, pero no podían obrar por sí, habría que nombrarle un tutor. Entonces la ley, con ese orden sucesorio que se daba para las herencias a intestato, viene a suplir la falta de designación en el testamento, ¿no es cierto?, de un tutor. Aparece entonces, cuando era la ley la que nombraba, por imperio de ella misma, es decir, por imperio de la ley, esa sería la tutela legítima. Y justamente se denomina legítima porque devenía de la ley y del orden sucesorio que daba la ley de las 12 tablas. Entonces, tenemos la tutela testamentaria, que era la que, cuando se discernía el nombre del tutor en el testamento mismo, o la tutela legítima, cuando era la ley la que nombraba al tutor. Respecto de la tutela legítima, se consideraba que era una carga pública, es decir, no podían dejar de aceptar la tutela. Y justamente ello también ayudaba porque lo que se iba a administrar eran los bienes de la familia, los bienes de la familia y de todo el entorno familiar agnaticio. Entonces, la tutela legítima, entonces tenemos el tutor designado por imperio de la ley.
como era una carga pública, entonces no podía negarse. Ya en el año 31 antes de Cristo, aparece la ley Julia et Titia, donde también pueden nombrar tutores los gobernadores de las provincias. Con el emperador Claudio, es decir, durante el reinado del emperador Claudio, se agregan también los cónsules, es decir, los gobernadores de provincia y los cónsules podían dar tutor o nombrar tutor al impúber. Ya con Justiniano también se faculta al prefecto de la ciudad o prefectus urbi para dar ese nombramiento. Respecto de la... ya en el tiempo de Justiniano, a pesar de tratarse de una carga pública, la persona designada por imperio de la ley como tutor podía excusarse, por supuesto, probando una justa causa. Aparece en última instancia, en el año 186 a.C., la llamada tutela dativa. Es decir, que tenemos tres: tutela legítima, testamentaria, legítima y dativa. Aparece esta en último término, nombrada por la Lex Atilia, donde se daba facultades al pretor urbano en colaboración con los tribunos de la plebe para dar o nombrar tutor a los impúberes o a los incapaces. El designado podía excusarse alegando también una justa causa. Sabemos que ya en tiempos más cercanos, la tutela tenía el carácter no ya en atención a los bienes propios que iban a administrar, sino un carácter más tuitivo, un carácter más tuitivo de protección al incapaz. En la definición de Servio Sulpicio están dadas o demostradas los dos puntos de vista. Los dos puntos de vista, en aquellas palabras donde dice fuerza y potestad, que estaba plenamente simbolizado todo lo que era el punto de vista del viejo derecho civil, y también en las palabras últimas, como cuando dice atuendam, es decir, para proteger a los incapaces. En este caso, a los menores impúberes y a las mujeres. Bueno, entonces vimos allí los tipos de tutela. Tenemos que hacer mención que antes de empezar a actuar como tutores, ¿no es cierto?, ejercer la tutela, el tutor debía, esto en general, prestar garantía o caución, hacer un inventario de los bienes, y este inventario debía hacerse ante un escribano, que en ese tiempo se llamaba tabularium, o podía también aceptar el inventario de bienes hecho por el pupilo, si éste lo había ya efectuado, y debía también el tutor prestar juramento. Durante la tutela, ¿cómo actuaba el tutor? Durante la tutela. Acá hace relación a el tipo de persona que era el pupilo. Si se trataba de personas de muy corta edad, es decir, de 0 a 7 años, o sea, un menor próximo a la infancia, el tutor actuaba siempre con la gestio, es decir, con la gestión de negocios ajenos. Y resultaba él, en ese actuar, resultaba él acreedor o deudor de ese mismo negocio que realizaba, ya que allí se patentizaba, es decir, un tipo de representación que se llama representación indirecta, ya que el tutor, representando al pupilo, actuaba a nombre propio, pero por cuenta del pupilo. Entonces, cuando se trata de personas que no llegan a los 7 años, actuaba con los gestios.
Tengan en cuenta que cuando hablamos de los menores impúberes nos estamos refiriendo siempre a varones o mujeres, tanto a varones como a mujeres, ¿eh? Porque la que va a resultar después va a ser la tutela de las mujeres, que va a ser diferente, no es lo mismo que la tutela de los impúberes. Entonces, esta tutela de los impúberes se ejercitaba por parte del tutor mediante la gestio cuando las personas tenían muy corta edad, o con la autoritas. La autoritas significa como una actuación conjunta o como una especie de, digamos, de completar la voluntad que daba la persona del incapaz, que daba el incapaz. Y se trataba siempre de personas de más de 7 años, ya cercanas a la pubertad. Tengan en cuenta que, como ya estudiamos, como ya vimos, se pusieron 12 edades que se tenían en cuenta para considerar que una persona llegaba a la pubertad, siendo el caso de las mujeres a los 12 años y el caso de los varones a los 14. El caso de los varones a los 14. Por supuesto que en los tiempos más primitivos, bueno, había toda una serie de ceremonias que se hacían, sobre todo para saber si una persona había llegado a la pubertad, pero después se estableció, ya en los tiempos de Justiniano, que esas eran las edades. Entonces, cuando la mujer llegaba impúber, llegaba a la pubertad a los 12 años, allí terminaba la tutela, respecto de ella, la tutela de los impúberes, y empezaba la otra tutela, la tutela de la mujer. En cambio, el varón que llegaba a los 14 años, quedaba ya habilitado para la vida, para la plena vida civil, pudiendo manejar sus negocios, porque ya había salido, ¿no es cierto?, de la tutela. Había terminado para él la tutela. Entonces, las dos formas para actuar del tutor serían la gestión, cuando se trataba de personas muy, muy, muy pequeñas, y las autoritas, cuando se trataba de personas que ya estaban cercanas a la pubertad. Bueno, se dice, debemos recordar también que esto va cambiando a través del tiempo, y decimos que estos tutores, actuando ya sea con la gestio o con las autoritas, tenían al principio un gran campo de actuación, ¿no es cierto? Y podían hacer numerosos negocios jurídicos y concluirlos exitosamente. Pero luego este campo de acción se fue restringiendo, y empezaron a poder, mediante leyes especiales, a restringírseles ciertos actos jurídicos que no podían hacer. Por ejemplo, se le prohíbe hacer donaciones importantes, es decir, donaciones que fuesen de mucho dinero o de cosas muy valiosas. También después se le impiden enajenar los predios rústicos y urbanos o constituir sobre ellos derechos reales, como pueden ser una hipoteca o una prenda. Después, se le prohíbe enajenar todo tipo de bien inmueble. Al principio se le decía predios rústicos y urbanos que estuviesen afincados en la ciudad-estado Roma, luego en la península itálica, y por último, ya no podía, por ellos mismos, en ejercicio de la tutela, disponer, es decir, enajenar los bienes inmuebles. Y tampoco los muebles que tuviesen algún valor. Luego, al principio también podían invertir, ¿no es cierto?, hacer inversiones con los bienes, y luego también eso se acota, y en el tiempo de Justiniano solamente se podía invertir el dinero, es decir, el capital, comprando bienes inmuebles, o sea, adquiriendo bienes inmuebles. Como ven, ellos tenían una idea muy realista de lo que eran aquellos bienes que siempre se revalorizan y no perecen tan fácilmente, ¿no? Con dinero que se va. Bueno, las relaciones entre el pupilo y el tutor,
las relaciones entre el pupilo y el tutor. Según la ley de las 12 tablas, había acciones que se podían articular en contra de los tutores que faltaban a su deber. Recuerden que el tutor, si había sido nombrado, sobre todo en una tutela dativa, por el magistrado pretor, debía ser una persona de una conducta intachable y de una capacidad económica considerable. Actualmente también, en el derecho actual, se cuidan esas condiciones personales para los que quieran ser, sobre todo curadores, de las personas incapacitadas por alguna enfermedad. Entonces, cuando estas personas faltan a la fidelidad con que debían cumplir esa misión, cometían, abusándose de las facultades que tenían, cometían algún acto ilícito, se los podía sancionar sacándoselos del cargo, ¿no es cierto? Y nombrando otro tutor, o penándoselos también con el pago de alguna multa, de acuerdo a lo que habían sustraído al capital o a los bienes del menor que estaban administrando. En la ley de las 12 tablas ya están prefiguradas, es decir, tipificadas dos acciones, la accusatio suspecti tutoris y la actio rationibus distraendis. La accusatio suspecti tutoris era aquella acción pública. Cuando decimos acción pública queremos decir, todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver, que cualquier persona enterada de ese acto ilícito podía accionar válidamente. Era una acción pública y tenía por finalidad la destitución del tutor y nombrar otro. En cambio, la actio de rationibus distraendi tenía privada, pero de carácter penal, también con una sanción por el doble, porque se suponía que el tutor estaba, sigilosamente distrayendo o sustrayendo bienes de aquel capital, de aquellos bienes que pertenecían al pupilo. Entonces, hay dos acciones que están prefiguradas ya en la acción de las 12 tablas. Estas acciones se daban contra el tutor. Contra el tutor. Después, ya finalizando casi la República, aparece una acción que es típicamente para esta figura de la tutela, que se llama acción de tutela o actio tutelae. Esta se daba generalmente cuando finalizaba la tutela y quedaban algunos créditos de los cuales al hacer la rendición de cuentas, el tutor no había cumplido con todo lo cometido, o no había devuelto, haciendo a su vez una transferencia a favor del pupilo de aquellos bienes que había quedado a su nombre por haber actuado él mediante la gestión. Entonces, esta acción de tutela se daba, como ya había finalizado la tutela, por vía del ex pupilo contra el tutor. Y también se contra el tutor mismo o contra sus herederos. Y tendía a pedir la devolución de las cosas que no habían sido devueltas y también una indemnización por daños. El hecho de que se pudiera actuar no solamente contra el tutor, sino también contra los herederos, accionar en contra del tutor y si sus herederos hubiesen heredado, en el caso de ya no estar se hubiese configurado una de estos herederos. La sentencia que recaía, en contra del tutor, que violando también el deber de fidelidad, de habiendo finalizado la tutela,
no devolviese todos los bienes, por supuesto que tenía carácter infamante, la acción de tutela. Esta acción de tutela tenía una acción de tutela llamada acción de tutela contraria, porque era también posible que fuese el ex tutor el que, finalizada la tutela, accionaba en contra del pupilo por no haber resultado desobligado de todos los negocios jurídicos que en los que hubiese actuado como deudor en nombre, digamos, en nombre propio, pero a cuenta del pupilo. Entonces, la acción de tutela contraria se daba en contra del pupilo por parte del ex tutor. Esas serían las acciones. También se daba una acción que tenía un carácter subsidiario que podía esgrimir el ex pupilo contra el magistrado que hubiese designado al tutor cuando se trataba de una tutela, dativa. Recuerden que tratándose de un magistrado, las magistraturas eran siempre responsables, por lo tanto, el magistrado debía hacerse responsable de la elección que había tomado, ¿no es cierto?, si se había equivocado por negligencia, ¿no es cierto?, había elegido mal o había confirmado, en su caso, al tutor que no resultaba una persona del todo fiel. Entonces se responsabilizaba por los daños sufridos al propio magistrado. Esto sería todo en relación a la tutela de los impúberes. Ya dijimos que al finalizar la tutela, que la tutela finalizaba, ¿no es cierto?, lo más normal es que finalizara cuando ya sea el varón o la mujer impúber llegaban a la pubertad, ¿no es cierto?, a los 12 o los 14 años. Esa era la conclusión normal de la tutela. También había algunas formas, digamos, menos frecuentes, como era, por ejemplo, que se tuviese que despedir a un tutor y nombrar uno nuevo, ¿no es cierto?, o destituir al tutor y nombrar uno nuevo en el caso del accusatio suspecti tutor. También finalizaba, siendo esta una institución del derecho civil, por todas las otras circunstancias en las cuales tanto la persona del pupilo como la del tutor cayese en una circunstancia de incapacidad. Es decir, si se daba, por ejemplo, si el tutor sufría una capitis diminutio máxima, obviamente, que ya dejaba de ser libre, dejaba de ser ciudadano romano y por lo tanto no podía desempeñarse como tutor. Idem para los pupilos, ¿no es cierto? Pero lo general era que la tutela terminase al llegar los impúberes a la pubertad. Sabemos que esto pasaba con los varones, pero no con las mujeres. No pasaba con las mujeres. ¿Por qué? Porque dijimos que la mujer, sobre todo en los primeros tiempos, continuaba bajo tutela, pero otro tipo de tutela que se denominaba tutela de las mujeres. Decimos que la tutela de las mujeres, o tutela mulierum, es una institución proveniente del derecho romano antiguo, en el cual la mujer sui juris carecía, acuérdense que son todos sui juris, carecía de una plena capacidad jurídica, y fue esta institución decayendo hasta desaparecer en la época de Diocleciano. Por eso, en la definición de Servius Sulpicio, tomada por Paulo, y que se prefigura en el digesto, no nombra a la tutela de las mujeres. ¿Por qué? Porque ya cuando se hace la compilación justiniana, esta institución había caído en desuso. Bueno, pero en el derecho arcaico existía, es decir, en los primeros tiempos, ¿no es cierto?, cuando teníamos la férrea
la férrea disposición de la familia Gnat, donde había una sola persona que era la que tenía plena capacidad, ¿no es cierto? Dijimos que era el pater familia. En cuanto al contenido de esta tutela, dada sobre la mujer que era puber, las funciones del tutor se limitaban siempre a la autoritas, no a la gestio. ¿Por qué? Porque la mujer podía actuar por sí todos los negocios jurídicos y lo único que necesitaba es que su capacidad fuese completada por el accionar de este tutor. ¿No es cierto? Entonces, respecto de las mujeres, el tutor siempre va a actuar con la autoridad. Siempre va a actuar con la autoridad. Hacemos, por favor, una leve pausa. Estábamos respecto de las mujeres, cuando estaban sujetas a tutela, el tutor actuaba siempre con la autoridad. Sobre todo cuando esta era requerida, cuando se trataban de negocios que necesitaba hacer la mujer, del derecho civil, o sea, negocios iuris civilis, tales como la enajenación de las cosas mancipi, de las res mancipi o mancipi, la aceptación de herencias, la septilatio o la manumisión. Sabemos que las res mancipi eran las consideradas de mucho valor entre los bienes o entre el patrimonio de una persona, eran aquellas que eran consideradas de mucho valor, como eran las bestias de tiro y carga, los inmuebles, ¿no es cierto? Y los esclavos. Entonces, si la mujer sujeta a curatela quería manumitir un esclavo, necesitaba la autoridad del tutor para hacerlo. Lo mismo si quería finalizar o dar por cubierto, por pagada, una deuda de la cual ella fuese acreedora. Por eso decimos que para hacer la septilatio, que era como si finalizaba la responsabilidad de las deudas contraídas mediante los actos formales de la estipulación, también necesitaba la autoritas del tutor. Y también para aceptar alguna herencia. Esto era debido a que las herencias en aquellos tiempos eran ultra vires hereditatis, es decir, más allá de las fuerzas de la herencia, quiere decir esa palabra, y podían contener innumerables deudas. Es decir, no solamente cuando uno aceptaba una herencia, en esa herencia venía el activo y el pasivo, que muchas veces tenía que soportarlo con el propio. En cuanto a la delación de la tutela de la mujer, podía ser de cualquiera de los tres tipos estudiados, es decir, testamentaria, legítima o dativa. Siempre se llamaba al agnado más próximo para que fuese el tutor de la mujer. En el caso de la mujer casada, es decir, de la casada cum manu, la uxor in manu, el tutor generalmente era su propio hijo. Cuando el magistrado designaba al tutor de la mujer, es decir, había una tutela dativa, lo hacía guiado por las leyes Atilia y Julia Etitia, que ya hablamos que fueron las que ampliaron la posibilidad de nombrar tutor para los impúberes. En el supuesto de la tutela testamentaria, era común que el testador concediera a la pupila lo que se denominaba la optio tutoris, por medio de la cual, es decir, era una facultad que la posibilitaba para elegir la persona de su propio tutor. Esta medida, es decir, la posibilidad que se le dio a la mujer de elegir a su propio tutor, fue la primera que dio curso a la extinción de la tutela de la mujer.
porque a partir de allí se fue aflojando, digamos así, la férrea vigilancia que hacían los agnados más próximos, es decir, los parientes más cercanos de la mujer. Entonces, mediante esta posibilidad, la mujer podía ella misma elegir a su tutor. Luego, más avanzada la época, en el periodo preclásico, en el supuesto que la mujer no pudiese elegir al tutor porque no tenía esa facultad dada por la tutela testamentaria, podía en su caso sustituirlo por alguien más de su confianza. Esto se denominaba, es decir, la modalidad para hacer esto se denominaba coemptio tutelae evitandi causa, que la sujetaba a las manos de un tercero fiduciario, es decir, un tercero de buena fe, y la manumitía inmediatamente y quedaba de nuevo sui juris, pero sometida a la tutela de este tercero que ella misma había elegido. Por la ley Julia et Papia Popea, que tuvo por objetivos fomentar el aumento demográfico, es decir, que hubiese más población, se liberó a la mujer de la tutela de los agnados. Esta medida se denominó jus liberorum, y exigía como condición, en el caso de la mujer ingenua, es decir, aquella que había nacido libre y que nunca había caído en esclavitud, el tener 3 hijos. Y en el caso de la mujer liberta, 4 hijos. Sabemos que la mujer liberta era aquella mujer que alguna vez estuvo sujeta a la esclavitud y había sido manumítida. La autoritas del tutor de las mujeres se reduce a una formalidad en el caso de los tutores no legítimos que son constreñidos por el pretor a prestarla. Es decir, cuando había un nombramiento por parte del tutor, es decir, no había una directa relación con los bienes de la mujer, simplemente la mujer hacía todo con la anuencia de ese tutor, que era solamente a los efectos de una formalidad. En cuanto a la actuación también de los tutores, vemos que podía darse el caso de pluralidad de tutores, es decir, que existieran, tanto para la mujer como para los impúberes, varios tutores. El supuesto pluralidad de tutores era bastante frecuente en el derecho romano, y en lo atinente al desempeño del cargo se hacía una distinción según se tratase de la autoritas, es decir, de actuar con la autoritas o con la gestio. En cuanto a la autoritas, gozaban de mayor relevancia los tutores nombrados por el padre en el testamento o por el magistrado, previa información sobre su capacidad y antecedentes. En el caso de haber varios, la autorización para varios tutores nombrados, en el caso de realizarse un negocio, la autorización de uno solo era suficiente para que el acto quedase o fuese válido. Por el contrario, tratándose de tutores legítimos o nombrados por el magistrado sin informe previo sobre su idoneidad, era necesario la concurrencia de todos. En cambio, tratándose de actos de gestión, o sea, de gestión, cuando se trataba de personas muy corta edad, el pretor autorizaba a uno de los tutores a actuar, quien debía prestar la garantía suficiente, es decir, la garantía suficiente de actuar correctamente, de no traicionar los intereses del pupilo, ¿no es cierto? Y los restantes tutores quedaban reducidos a un papel de vigilancia o de contralor de la gestión del que estaba actuando. Aunque podía darse el caso, por acuerdo entre los tutores o por voluntad del testador, de división de la gestión entre los tutores, ya sea según límites territoriales, un tutor para cada región donde estaban ubicados los bienes, por ejemplo, o por la naturaleza de los bienes, administrar, un tutor para alquileres, por ejemplo, otro para la explotación de comercios, otro para la explotación minera.
aunque dicha división no obsta en lo más mínimo, quienes no tuviesen la gestión específica de algún negocio obraban siempre en relación al mismo con un rol de supervisión o de vigilancia. Eso en cuanto a la actuación de varios tutores. Bueno, empezamos entonces con la otra figura, que es la figura de la curatela. En la ley de las 12 tablas están prefiguradas, ¿no es cierto?, la curatela de los furiosos y del pródigo. Es decir, acá la circunstancia es que existen personas que son incapacitados de hecho, son sui juris, pero tienen una incapacidad para obrar, dado por la existencia de una enfermedad que esas personas padecen, ¿no es cierto? En la ley de las 12 tablas, entonces, estaban prefiguradas la curatela del furioso y del pródigo. En el primer supuesto, o sea, en el supuesto del furioso, el poder del curador afecta a la persona y a los bienes del enfermo mental, mientras que en el segundo, la curatela del pródigo, se limita al patrimonio heredado por el pródigo. Hay otros autores que siempre hacen es decir, recalcan que en realidad en la curatela también, de lo que se trata primordialmente, es de la vigilancia y de la gestión de los bienes, no tanto, digamos así, a la persona del incapaz en sí. La curatela se limita entonces al patrimonio heredado por el pródigo, en el caso del pródigo. Alrededor del año 200 a.C., aparece la lex Plaetoria, o Plaetoria o Laetoria, que dará posteriormente origen a la curatela para los menores de 25 años. O sea, cura minorum, institución que en el tiempo se irá asimilando a la tutela del impúber. Es decir, que bajo curatela, bajo curatela tenemos a las personas que sufren incapacidad de hecho por tener una enfermedad que los incapacita para actuar, es el caso del furioso y del pródigo, y también, mediante la ley pleitoria, se va a dar curatela a las personas que, habiendo salido de la tutela de los impúberes, aquellos varones que han cumplido 14 años y que ya, según la curatela del impúber, estarían perfectamente capacitados para obrar en la vida civil, se les va a poner desde los 14 a los 25 años a esos varones una curatela especial que se llama curatela de los menores de 25 años. Y esto se va a deber a que la edad cumplida, es decir, llegar a la pubertad, no significaba paralelamente adquirir la capacidad negocial que se requería para los actos de la vida civil. Entonces, vemos en primer lugar la curatela de los pródigos, la curatela del pródigo. Acá, cuando se trata de la curatela del pródigo, hay una interdicción. La condición previa a esta curatela es la interdicción que emana del magistrado. La ley de las 12 tablas tenía previsto ya la definición de a quién se consideraba una persona como pródigo. Y decía que el pródigo era la persona con descendencia que malgastaba los bienes heredados ab intestato de sus ascendientes agnaticios. Similarmente a lo que acontecía con los furiosos, la curatela se acordaba a los agnados y a los gentiles. La primitiva figura que se fue ensanchando y abarcando a los que dilapidaban cualquier tipo de fortuna, tuvieron o no hijos. Es decir, al principio, en la óptica, digamos, en el punto de vista de la ley de las 12 tablas, lo que se trataba era de cuidar o de resguardar los bienes que se heredaban, ¿no es cierto? Y que de fallecer ese incapaz iba a ir también a manos de los herederos más próximos. Recuerden que las herencias
desde el punto de vista legítimo, eran sui heredes agnados gentiles. Por eso se nombraba como curador del pródigo, o sea, la persona que teniendo descendencia malgastaba injustificadamente sus bienes, a un, a un pariente próximo como podían ser los agnados o los gentiles. Después se tenía en cuenta ya que lo llevaba a malgastar su dinero. Y entonces se puso ya el acento, ¿no es cierto?, en otro tipo de figura para actuar a los fines de ser curadores. Y también se puso se tomó en cuenta de que estas personas eran dignas, o decir, necesitaban protección. Ya se trataba que si dilapidaban los bienes recibidos a intestatos o no, cualquier cantidad, cualquier tipo de bienes o cualquier naturaleza de bien. Cuando no había un pariente próximo que pudiese ser curador, el magistrado designaba uno en forma dativa, sería una curatela en forma dativa. El pródigo, en el derecho clásico, puede realizar actos que mejoren su situación patrimonial, como por ejemplo adherir una herencia, o sea, aceptar una herencia. Pero no podía, por ejemplo, testar ni con el consentimiento del curador. La incapacidad del pródigo se fue atenuando. Así, en el derecho clásico que se le permitían los actos que podían mejorar su situación patrimonial, pudiendo entonces adherir una herencia o aceptar una herencia, superando así la capacidad del impúber, pero no podía testar ni siquiera con el consentimiento del curador. En cuanto a la curatela, otra curatela prefijada en la ley de las 12 tablas es la curatela del furioso, que también podía ser legítima o dativa. No se requería intervención judicial, como en el caso del pródigo. Al producirse el desequilibrio mental, surgía de pleno derecho, o sea, ipso iure, la incapacidad y la consecuente necesidad de nombrar un curador. En este caso, la curatela podía ser legítima, considerándose que no había una verdadera curatela testamentaria, ya que una mera indicación del pater en tal sentido era como una propuesta hecha al magistrado, quien debía confirmar ese nombramiento. Como curadores legítimos figuraban en primer lugar los agnados más próximos, o en su defecto los gentiles. Ya sabemos que unos al heredar en defecto del otro también estaban en esa línea para ser nombrados curadores. La actuación del curador era siempre mediante la gestio, porque acuérdense que acá se trataba de personas que sufrían una incapacidad mental, por lo tanto no podían por sí mismos actuar en ningún acto de la vida civil. Las facultades de este curador sobre los incapaces, o sobre los bienes de los incapaces, eran muy amplias, ¿no? En el caso de los furiosos, ya que se hallaban en el lugar de la persona incapaz misma, ¿no es cierto? Loco domini, dice, o sea, en el lugar del dueño. La jurisprudencia, en el lugar del dueño de los bienes, ¿no? La jurisprudencia modificó esto al hacerla extensiva y exigírsele ya en el derecho justiniano prestar garantía e inventariar los bienes, aún tratándose de los propios herederos legítimos, que de morir la persona incapaz ellos iban a heredar los bienes. Entonces lo que se agrega, para más seguridad, es decir, para mejor proteger al incapaz, es la obligación para estos parientes próximos de dar también caución, es decir, garantía, e inventariar los bienes. En el derecho clásico se considera suspendida la curatela
durante los intervalos lúcidos que pudiese tener este incapaz, es decir, el furioso. Recuerden que respecto de la terminología para estas incapacidades de tipo mental, se hacen con palabras muy primitivas, como era el de furioso y el del mentecaptus, es decir, aquel que tenía captada las capacidades mentales. El que podía tener intervalos lúcidos era el loco furioso, ya que el incapaz, el que tenía el caso del mentecaptus, su situación era siempre igual y no cambia. Estaban asimilados, ¿no es cierto?, a los impúberes en cuanto a su incapacidad, y por eso siempre el curador, actuaba con la gestio. Entonces, prefiguradas esas dos curatelas que están en la ley de las 12 tablas, la curatela del pródigo y la de el loco furioso. En cuanto a la curatela de los menores de 25 años, decimos, o volvemos a decir, que alcanzada la pubertad, el sui juris, varón, era plenamente capaz para realizar cualquier acto o cualquier tipo de negocio. Pero a fines del siglo III a.C., en una sociedad de más frecuentes intercambios negociales, surgió la idea de que esos sui juris jóvenes debían ser protegidos de quienes pudieran aprovecharse de su inexperiencia. La lex praetoria había introducido una acción pública contra los que hubieran, para beneficiarse, usado de artimañas, ¿no es cierto?, sin llegar necesariamente a constituir dolos, en los tratos entablados con estos menores, es decir, varones que aún no habían cumplido los 25 años, siendo estos púberes, es decir, de 14 a 25 años. El pretor concedió más tarde al menor una exceptio legis praetoria para oponerse a la acción que intentara aquel acreedor que, por incumplimiento de una obligación asumida por el menor, fuese demandado, ¿no es cierto? Luego el pretor comenzó a otorgar una in integrum restitutio a los menores que hubiesen quedado afectados por un negocio desventajoso, en el cual la contraparte, es decir, el otro negociante, hubiese actuado maliciosamente para hacerlo caer en un negocio que le fuera desfavorable. A consecuencia de esto, se vio afectada la actividad comercial de los menores, estos que no habían llegado todavía a los 25 años, dado que nadie podía contratar con ellos. Se hizo necesario entonces proporcionarles un curador, y aquí es donde nace esta institución de la curatela del menor de 25 años. El curador, en este caso, otorga siempre el consensus para que el menor de 25 años actúe. El menor debía pedir un curador, o podía pedir un curador para cada acto jurídico que deseara realizar. A partir de la época de Marco Aurelio, en el siglo II después de Cristo, ya pudo pedir un curador de carácter permanente. Como aquí la cuestión era de tener o de contar constantemente con la presencia del curador, resultaba a veces un poco difícil o engorrosa, ciertos menores llegaron a conseguir del emperador una venia aetatis, o sea, una dispensa de edad, que eliminaba la necesidad del curador. Este también, considerado como un privilegio especialísimo, se volvía en algunas situaciones en contra del mismo menor de 25 años, porque una vez pedida la habilitación de edad o la dispensa de edad y realizado el negocio, no actuaba respecto del mismo la acción pleitoria. Dice, el consensus para realizar un negocio no es preciso, a diferencia de la autoritas
tutoris que sea simultáneo a este y con la presencia del curador. Por lo demás, el negocio realizado por el que tiene autorización, ¿no es cierto?, o habilitación de edad, es plenamente válido sin consenso del curador, dado que la capacidad negocial del menor ya la tenía, pero en caso de ser engañado no podía articular las defensas de la acción pleitoria, ¿no es cierto? No se podía en ningún tipo de acción porque el tutor, él mismo había pedido que no actuara. Recién en la época posclásica fue exigido el consenso para la validez de esos negocios. Es decir, que acá se daba la dualidad de la situación de una persona que era, por un lado, plenamente capaz, por ser un varón que había logrado la pubertad, pero que para defender su patrimonio necesitaba todavía de la supervisión o de esa ayuda que recibía de un curador. Esta sería la curatela del menor de 25 años. Por supuesto que se extinguía por los mismos motivos que vimos en las curatelas anteriores. También, no prefiguradas en la ley de las 12 tablas, pero sí contempladas en algunas otras disposiciones, estaban lo que se denominaban las curatelas especiales, con la situación por ejemplo, del hijo póstumo, aquel que aún no había nacido cuando quedaba como sui juris. Y también del caso del sordo mudo o del ciego. Hacemos, por favor, una leve pausa. Bueno, dale. Entre las curatelas que no están mencionadas, preeminentemente en la ley de las 12 tablas, pero sí fueron específicamente tratadas, está la curatela del menor por nacer, la curatela de la persona por nacer, y también la curatela del sordo mudo, del ciego y de algunas enfermedades llamadas incurables. Y también la llamada curatela a los bienes, o curatela a los bienes. En cuanto a las personas por nacer, el curador se denomina curator pentris nomine, es decir, es aquel que se le asigna al hijo póstumo que se encontraba concebido, pero aún no nacido al momento de la muerte del padre. Los pretores cuidaron de los intereses de los hijos ya nacidos, del padre que fallece, dándoles la posesión de la herencia, aún contra un testamento, que era la bonorum possessio contra tabulas. Se ocuparon también de aquellos que todavía no habían nacido y que estaban concebidos en el seno materno. Estas personas por nacer se denominaban nasciturus, como ya lo vieron en los temas anteriores, y para ello se estableció que la madre podía pedir el nombramiento de un curador especial. Asimismo, un curador que podía ser la misma persona para los bienes del menor y para la persona de la madre que estaba gestando. Correspondiese a esta persona que estaba concebida pero aún no había nacido. Dicho curador era nombrado nombrándose preferentemente a quienes habrían de ser designados tutores si el nasciturus nacía con vida, eligiéndose usualmente entre los parientes del mismo, aún por afinidad. Sabemos que por acción del pretor, ¿no es cierto?, se había ensanchado mucho las posibilidades de que pudieran también ser herederos los cognados, es decir, aquellos parientes que no estaban unidos por vía gnaticia, sino por la sangre, es decir, parientes cognaticios. ¿No es cierto?
Y correlativamente con eso también se podía nombrar curador a estas personas por nacer, a un pariente que fuese próximo, aunque no fuese un agnado más próximo. Y también podían, a los parientes por afinidad, y aún a amigos más cercanos del difunto, es decir, del padre de ese hijo que aún no había nacido. Todo esto, todos estos nombramientos eran previa información al magistrado pretor, que era el que hacía la calificación para que esta persona pudiese ser nombrado como curador, perdón, como curador. El curador tenía a su cuidado los bienes, como ya dijimos en regla general, los bienes de la persona por nacer, y debía administrar estos conservándolos y aportando a la persona, de la mujer, ¿no es cierto?, que iba a tener al bebé, al hijo por nacer, lo imprescindible para que ésta pudiese vivir, obviamente, como era el alimento, la bebida, la vestimenta, la habitación. Todo ello se debía hacer cuidando el rango que tenía, o la posición social que tenía la persona fallecida, ¿no es cierto? O sea, el pater, o el pater y el padre de la persona por nacer. Por supuesto que finalizaban las funciones una vez que nacía, que se verificaba el nacimiento de este hijo del fallecido. En cualquier tiempo que sucediera esto, y por lo tanto allí finalizaba la curatela de esta persona por nacer. Respecto de los sordos y los mudos, o sordomudos, el magistrado podía, es decir, no debía, sino que podía, en caso de ser los defectos de tal entidad que impidiesen al afectado realizar por sí mismo, gestionar por sí mismo los negocios de la vida civil, podía nombrar a esa persona un curador. Cuando lo nombraba, esto llevaba aparejado que la persona, bajo curatela, por supuesto, pasaba a tener una incapacidad similar a la del enfermo mental. En algunos casos, estas personas, es decir, los sordomudos, o los sordos y los mudos, que padecían estas incapacidades, si eran de tipo parcial, podían no tener un curador, y nombrársele uno cuando era necesario hacer un determinado negocio. Por supuesto que estas personas que no podían hablar, en el caso de los mudos, o no pudiesen escuchar, ¿no es cierto?, en el caso de los sordos, o no pudiesen ni escuchar ni hablar, en el caso de los sordomudos, no podían realizar por sí ciertos actos, ¿no es cierto? Ciertos actos donde le fuese necesario hablar y donde le fuese necesario escuchar, como por ejemplo estipular, una stipulatio o una expunción, no podrían hacer, donde es necesario articular palabras establecidas por la forma del acto mismo. Tampoco podían testar a menos que pudiesen leer o escribir, lo que los habilitaba para sí otorgar cierto tipo de testamento. En cuanto a los ciegos, usualmente no se les nombraba curador a menos que la ceguera los transformase en totalmente dependientes de alguien, es decir, realmente no pudiesen valerse por sí mismos. Lo que no quiere decir que considerado absolutamente, que el ciego fuese considerado absolutamente incapaz, ya que no, pero había ciertos actos que le estaban vedados. Por ejemplo, no podía ejercer la abogacía, un ciego, puesto que le era imposible ver a las personas y respetar adecuadamente las insignias del magistrado. Recuerden que los juicios en los primeros tiempos eran absolutamente orales. Podían continuar en el ejercicio de una magistratura si la ceguera era sobreviniente.
¿no es cierto?, hasta que el periodo por el cual desempeñase en el cargo terminase. Pero obviamente no podían ser nuevamente elegidos para esa magistratura, ¿sí? Si eran ciegos. Después estaba el caso de algunas otras personas que padecían ciertas enfermedades determinadas como enfermedades incurables. Dice, se acostumbraba a nombrar curador lo que traía aparejada la incapacidad total a quienes sufriesen enfermedades permanentes y graves. Curatela que era permanente si la enfermedad era incurable. La simple debilidad de salud, por una parte, si bien no era causal de interdicción, tenía consecuencias jurídicas. Así podía ser invocada como causal de excusación de la tutela o de disolución de un mandato, es decir, no puedo aceptar esta tutela porque tengo esta incapacidad, porque sufro esta enfermedad grave, por ejemplo. La castración hacía nulo el matrimonio para quien lo celebrase padeciendo de este tal infortunio, cosa que no sucedía con los con los que padecían la impotencia sexual, o sea, los espadones, ya que ésta no podía manifestarse exteriormente y no excluía la afección marital, es decir, podían celebrar las justas nupcias. En cuanto a la ebriedad, considerada hoy como una causal de limitación de la capacidad de obrar, al par de la drogadicción, careció en Roma de esas consecuencias, es decir, el que era ebrio normalmente no era considerado incapaz, si bien servía como excusa atenuante de responsabilidad en caso de negligencia en custodia de presos, tentativas de suicidio o injurias al emperador. Es decir, en ese caso, estar ebrio excusaba de la condena sanción que llevaban este tipo de delitos. Aunque en estos casos se aplicaba, no obstante, el castigo, no ya por la falta en sí, sino por haberse embriagado. Es decir, lo que sí se castigaba era el dolo en embriagarse para poder después realizar impunemente unos actos. Por ejemplo, embriagarse para poder decirle al emperador cosas que estando sobrio no podían manifestar. También existía en este tipo de curatelas especiales el curador a los bienes. El curador a los bienes. Esto se daba en las circunstancias de que fuera necesario nombrar un curador a los bienes para custodiar los mismos en caso de que el titular de estos no se encontrase o estuviese, por ejemplo, cautivo, en el caso del cautiverio de guerra, o en el caso de la gestión, que se tratase de gestionar bienes recibidos del padre, bienes paternos, y que la persona no fuese admitida o no fuese concedida como para poder gestionar estos bienes. Por ejemplo, la persona a la cual se le negaba la calidad de hijo, habiendo heredado ciertos bienes, ¿no es cierto? Entonces, había unos ciertos bienes que no podían administrar. En este caso, o no este tipo de circunstancias, un edicto llamado Carboniano, que se le daba especialmente concedido a favor de la persona a cual se le negaba la calidad de hijo y por lo tanto no podía entrar a administrar los bienes. También se nombraba un curador especial para el caso de tener que administrar una herencia yacente. Ya vimos cuando hablamos de personas y de capacidad que las herencias que no tenían todavía, en el caso de haber muerto el titular y estar en ese tiempo, ¿no es cierto?, en que todavía no había el heredero designado aceptado la herencia,
en ese ínterin había, o se necesitaba, gestionar o administrar bienes. Entonces, en ese caso, en el caso de la herencia yacente, también se nombraba un curador especial. En cuanto a, a los principios general que estudiamos para la tutela, también se aplicaban a la curatela en cuanto a las acciones que emanaban de la misma, ¿no es cierto? Hubo, no obstante, algunas diferencias. Por supuesto que las acciones se daban contra el tutor que fuese infiel, en el mismo caso que hablamos de la tutela, ¿no es cierto? Y al ocuparse de los bienes, si el tutor, por ejemplo, sufría algún tipo de incapacidad. Ya sabemos que en el caso de la curatela, que cuando el curador era nombrado por el tutor, y en los tiempos más cercanos, en casi todos los tipos de tutela, el tutor debía dar caución, y también el curador debía dar caución de una administración fidedigna, de una administración no fraudulenta. ¿No es cierto? En los tiempos más cercanos hubo o existió una especie de hipoteca tácita de los bienes del curador para garantizar la devolución de los bienes del menor, o para garantizar la buena administración de los bienes del, por ejemplo, del enfermo mental y del pródigo. Por lo general, la curatela se acaba por las mismas situaciones que dimos o que dijimos para las incapacidades en general y ya mencionadas en cuanto a la tutela, relativas a la tutela. Y finalizaban también por las mismas causales. En cuanto a las acciones, dijimos, eran las mismas y nos remitimos a lo ya expresado. Estos serían los temas de esta unidad 6, relativos a las personas que por ser de muy corta edad o sufrir una enfermedad que los invalidaba, necesitaban de una persona, el tutor o el curador, para completar esa capacidad. Muchas gracias.